Podemos definir tantas propiedades de tipo input como necesitemos para cada uno de nuestros componentes. Por ejemplo, en el componente alerta con el que estábamos trabajando anteriormente, puedo definir otra propiedad que tenga el decorador input y en este caso se llame subtítulo. También de tipo string. Y lo que comentábamos antes, oye, pues es interesante que dentro del constructor le demos valor al subtítulo por si acaso no pasamos este input. Puedo definir todas las que quiera. En este caso, pues por ejemplo, no le voy a modificar el nombre del atributo con respecto al nombre de la propiedad o al nombre de la variable. Para poder utilizarla, ahora mismo todas, como no lo estoy poniendo, cogerían valor del subtítulo, cogerían este valor por defecto. Si lo visualizamos, arrancamos. Bueno, hay que mostrarla porque si no, no vale para nada. Entonces cojo esta variable y en el HTML la muestro aquí debajo, por ejemplo, en un H2. Subtítulo. Actualizamos ahora sí. Y ya vemos mensaje 1, valor de subtítulo. Mensaje 2, valor de subtítulo. Mensaje de la alerta por defecto, valor del subtítulo. Lo único que tenemos que hacer es en el componente padre, donde estemos utilizando estos selectores, ponerle valor a la propiedad subtítulo, tal y como la hemos escrito. Este es el primero. Aquí abajo, por ejemplo, este lo voy a dejar por defecto y este sí lo voy a definir. Subtítulo. Este es el tercero. Les estoy pasando valor a estas propiedades, a estos input que luego estoy utilizando en el HTML. Por lo tanto, aquí aparece el valor, este es el primero. Aquí aparece el valor, este es el tercero. Y este, como no le he definido ningún tipo de valor, aparece el valor del subtítulo por defecto. Estos atributos son como si fueran atributos normales dentro de nuestra aplicación. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, el enlace de atributos o el property binding, podemos utilizarlo aquí. Imaginemos que dentro del TS de este componente padre, estoy en app-component.html, dentro de app-component.ts, yo tengo un array con títulos, por ejemplo, ¿vale? Tengo un array con strings, al que voy a llamar, voy a llamarlo títulos, y esto lo voy a definir como un array de strings. Lo inicializo en el constructor, como hacemos siempre con este tipo de variables, dis.títulos, y le doy ciertos valores. Por ejemplo, yo qué sé, nombre de películas, por ejemplo. Jurassic Park, Star Wars y Jumanji. Las tres primeras que se me han ocurrido. Ahora ya tengo un array con 3 títulos diferentes. Mi objetivo ahora es utilizar esta propiedad dentro del HTML del componente. Si lo veis, aquí están relacionados app-component.s con app-component.html. Nunca olvidemos esta relación porque el nombre del fichero puede cambiar. No es lo habitual, pero puede cambiar. Me voy a app-component.html y aquí puedo utilizar donde yo quiera, en el punto que me dé la gana, este array. Si hago tal que así y, por ejemplo, hago títulos de 0, me mostraría aquí pues la posición 0 del array. En este caso, lo visualizamos y lo tenemos ahí abajo. Bueno, pues al igual que lo puedo utilizar aquí, lo puedo utilizar para dar valor a cualquiera de estas propiedades. Lo utilizaría, por ejemplo, aquí. Voy a utilizar aquí títulos de 0. Pero ojo, que no se nos olvide que estamos trabajando con una asociación con un property binding, es decir, estamos enlazando una variable con un atributo, aunque el atributo sea nuestro propio y lo hayamos definido. Trabajan de igual manera. Por lo tanto, si recordamos, para que esto pase y para que esto funcione, tengo que colocar el atributo entre corchetes. De esta manera, situando el atributo entre corchetes, lo que está esperando dentro de las comillas es una variable o una expresión JavaScript. En este caso, el acceso a la posición 0 del array títulos. Podemos hacer lo mismo para el resto, colocarlo entre corchetes, títulos de 1, por ejemplo, en este caso, y aquí que no tenía, también se lo vamos a poner texto, y accedemos a la última posición del array. Títulos de 2. Ahí está. Ahora lo que está pasando es que el texto, la propiedad que nosotros hemos definido como input, ya no recibe el valor directamente como un literal, pasado entre comillas, sino que el valor lo recibe en función de una variable que yo tengo definida en el componente padre, en app-component.s. Recordemos que siempre estas variables que estamos utilizando en el HTML tienen que estar definidas en el propio componente. Si ahora lo visualizamos, tenemos las 3 películas, Star Wars y Jumanji, que le estamos pasando por parámetro a través del input.
Esto más adelante veremos, fijaos, tiene pinta 0, 1, 2, de que podemos iterarlo, de que podemos hacer una iteración, un bucle, para poder ir recorriendo cada una de las posiciones de esta colección. Pero que veamos que los los atributos o las propiedades de tipo input son iguales a los atributos normales y corrientes que ya habíamos visto con anterioridad y por lo tanto podemos hacer o podemos llevar a cabo las mismas técnicas, en este caso el property binding.